Ya pasó más de una semana desde el estreno de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore. Eso quiere decir que ya podemos hablar mucho más libremente acerca de lo observado en esta película y también de todas las polémicas y debates que ha ocasionado. Así que comencemos con este video. Bienvenidos a un nuevo video del mundo mágico cinematográfico, y no podríamos comenzar de mejor manera que con el meme mágico de la semana. Si aún no has visto la película de Los Secretos de Dumbledore, te recomiendo que regreses a este video cuando ya lo hayas hecho, porque este video estará súper lleno de spoilers. Advertido estás, ¿eh? Ahora sí, amigos, a lo que venimos. En este video voy a poder hablar más libremente de los aspectos de la película de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore. No exactamente de todos los elementos, porque de hecho ya hablé de varios en el video anterior donde les doy mi opinión sin spoilers, así que les recomiendo ver este video primero para que aquí podamos continuar. Y bueno, en este video quiero hablar de los elementos de esta película de forma objetiva, un poco más a modo de crítica, aunque por momentos voy a dar más bien mi opinión, así que yo les iré aclarando y se darán cuenta de cómo va fluyendo esta conversación. Bueno, amigos, quiero comenzar hablando de algo que he observado y que me ha llamado mucho la atención, y es que esta película verdaderamente ha dividido a los fans. Por un lado están los fans que han decidido no apoyar esta película, ya sea por las decisiones de Warner Bros, de J.K. Rowling, etcétera, acerca del despido de Johnny Depp, las declaraciones de J.K. Rowling hacia la comunidad trans. Y pues realmente han sido varios factores. Entiendo por qué hay fans que se han opuesto a ver la película, pero por el otro lado también hay muchos fans que están súper contentos con esta película, que les parece la mejor. Y pues también entiendo por qué, pero me sorprende cómo esta película realmente ha causado diversas opiniones. Y bueno, como ya les había mencionado en el video anterior, esta película sí me gustó. Yo ya les aclaré que sí me gustó. Sin embargo, reconozco que también tiene algunos puntos débiles, y precisamente en este video quiero hablar de ello. Y más bien esto se trata de analizar por qué algunos puntos fueron más fuertes que otros, y no precisamente para determinar si una película es buena o no. Eso queda en cada quien. Y bueno, antes de continuar quiero comentarles que me pasó algo muy curioso. Antes de hacer esta crítica quise ir a ver la película por segunda vez, obviamente para analizarla un poquito mejor, poner atención en ciertos elementos, y me pasó algo muy extraño. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero en esta segunda vez que vi la película la disfruté muchísimo más que la primera vez que fui a verla al preestreno. Yo creo que la primera vez yo iba con las expectativas muy altas, y al final de cuentas la película fue muy diferente a como yo me la imaginaba, o algunas tramas no se desarrollaron como yo las había imaginado. Yo creo que por eso no me sentí completamente satisfecho cuando la vi la primera vez, pero ahora que la vi por segunda vez, que ya sabía a lo que iba y que más bien fui con la mentalidad de descubrir muchas más cosas, la disfruté. Yo creo que tiene todo el sentido y por supuesto seguiré viéndola muchas más veces. Pero bueno, voy a comenzar retomando un elemento que ya había comentado en el video anterior, y me refiero al diseño de producción, que como ya les había mencionado estuvo a cargo nuevamente de Stuart Craig, el diseñador que se ha encargado de todas las películas del mundo mágico hasta el momento. Y en mi opinión estuvo increíble, impecable. No sé ustedes, pero yo no tengo quejas al respecto. Los lugares están perfectamente bien creados, realmente aportan mucho a la historia. Yo creo que mis favoritos son los relacionados con Bután, tanto el pueblito mágico, las calles mágicas, como el gran templo butanés. Y también me gustó todo lo relacionado con Alemania, tanto las calles como el atrio del ministerio alemán, como el interior del ministerio. Todo está perfectamente bien hecho. Hay muchísimos detalles y me encantó verlos. Entonces, este trabajo tanto del diseñador de producción como de todos los diseñadores involucrados en este departamento se merecen un 10 de 10. Ahora me gustaría hablar del diseño gráfico. Como saben, el diseño gráfico en las películas de Harry Potter está a cargo del estudio Mina Lima, por Mirafora Mina y Eduardo Lima. Este estudio de verdad que no deja de sorprendernos, y en esta película su trabajo se lució. La verdad es que aparece mucho tiempo en pantalla, y creo que es la primera película donde veo tanto de ellos. Usualmente vemos sus diseños
en libros o en los escaparates y se ve muy de lejos en la película. Sin embargo, aquí siento que lo vemos muy presente todo el tiempo. En los carteles de Se busca de Grindelwald, en los libros de Lali, en las pancartas de los candidatos a jefe supremo, en todas las cartas que le da Albus a Newt, en todos los papeles que se utilizan. Vaya, en esta película hay muchísimo Minalima y lo disfruté a cada segundo. Y también cabe mencionar que yo creo que ha sido uno de los trabajos más complicados porque para esta película tuvieron que trabajar con muchísimos idiomas. Por lo tanto, sí se ve mucho la diferencia entre el diseño gráfico de un país a otro y pues obviamente del lenguaje. Entre alemán, brasileño, chino, inglés, realmente puedes ver una gran variedad y todo es muy específico y detallado. En mi opinión, esta película es el mejor trabajo que ha hecho Minalima hasta el momento, por lo tanto se merecen un 10 de 10. Por supuesto, en estas películas no podemos dejar de lado el vestuario. Y como siempre está a cargo de Colleen Atwood. Ella ha sido la diseñadora de las películas de Animales Fantásticos en cuanto al vestuario. Y bueno, nuevamente ella se pudo lucir con todo. Y es que en esta película, para comenzar, vemos a los personajes que ya habían estado en películas anteriores, pero por supuesto los vemos con un vestuario evolucionado. Todos los personajes se encuentran en un momento distinto de sus vidas a comparación de las películas anteriores y me encanta que esto se refleja en sus prendas, en el color e incluso en las texturas. Podemos ver esa evolución en los personajes a través de su vestuario. Y por supuesto, como ya lo notaron, en esta película tenemos muchos nuevos personajes. Por ejemplo, Eulalie Hicks, Anton Fuge, Vicencia Santos, Liu Tao. Esta película tiene muchos nuevos personajes y me encanta que a través del vestuario podemos conocer la personalidad de estos personajes. Y por supuesto, en este aspecto también se merecen un 10 de 10. En el video pasado también ya había hablado de este aspecto, pero ahora hablemos de la banda sonora, la cual estuvo a cargo nuevamente de James Newton Howard, que fue el compositor de las primeras dos películas. No sé por qué a mucha gente como que no le gustó la música de esta película, pero yo quiero hacer la aclaración de que en principio sí me encantó la música, la disfruté muchísimo. Obviamente tuvimos temas recurrentes de las películas anteriores de Animales Fantásticos, pero esta película en especial se basa o se inspira mucho en las películas de Harry Potter. En especial en la música de Harry Potter y la Cámara Secreta, que fue compuesta por John Williams. Como les digo, la música me encantó, me pareció muy bien hecha, muy exquisita. Realmente se siente como música del mundo mágico y eso es lo que tú quieres sentir cuando estás viendo la película. Y un aspecto que por lo menos a mí me gustó mucho, como les digo, es que la música estuvo basada en la segunda película de Harry Potter. Y por ejemplo, el nuevo tema de la Sala de Menesteres está completamente basado en la variación del tema de Hedwig de la segunda película, que a su vez es una variación del tema original de la primera película. Pero bueno, el punto es que la variación de la segunda película de Harry Potter es mi favorita personalmente. Entonces, escuchar un nuevo arreglo y una nueva variación de esa misma pieza me fascinó. No saben cómo me encantó cuando escuché esa variación del tema de Hedwig en el cine. Y como les digo, no es el único tema en el que estuvo inspirado. Durante la película de Los Secretos de Dumbledore también hay muchos temas sacados de la Cámara Secreta. Y a mí en lo personal me gustó mucho. Siento que fue una buena forma de sacarnos esa nostalgia. Ahora sí vienen los puntos débiles de la banda sonora. Comenzando por algo que yo creo que todos se dieron cuenta. Y es que la película no comenzó con el tema de Hedwig. Que alguien me explique. O sea, esta película se convierte en la primera película en no comenzar con el tema de Hedwig. ¿Por qué? Digo, ¿qué les costaba poner 8 notas? Eso hubiera sido suficiente para emocionarnos a todos al principio de la película y no fue así. Estuvo muy extraño, la verdad, no sé quién tomó esa decisión. Y bueno, también siento que hubo varios momentos en que la vibra musical no iba con el sentimiento de la escena. Si no mal recuerdo fueron como 2 o 3 veces, pero recuerdo un momento muy específico que es en la cárcel de Mantícoras,
cuando Newt y Theseus ya están escapando de la mantícora gigante, y a mí no me gustó la música que utilizaron en ese momento. Es decir, la composición está padre, pero no siento que estuviera bien ensamblado con la escena, como que no iban. Incluso a ti como espectador te hace sentir cierto distanciamiento en ese momento. Pero bueno, esa es más bien mi opinión, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero en varios momentos de la película sentí que la música y la escena no cuadraban mucho. ¿Ustedes qué opinan? Ahora pasemos a hablar de los personajes, comenzando con los personajes dentro de la ficción. Y bueno, quiero comenzar hablando de la evolución de los personajes, ya que siento que no muchos de ellos evolucionaron. Lo ideal es que dentro de una película la trama o las subtramas lleguen a afectar a todos los personajes para que al final ya no se encuentren en el mismo punto que al principio. Sería lo ideal. Sin embargo, en esta película me fallaron un poco. Por ejemplo, aunque conocemos a Lali, es un nuevo personaje y que ayuda activamente en la trama principal, ella sigue siendo la misma al principio que al final. No pierde nada, no gana nada, entonces algo similar pasa con Theseus Scamander, también con Tina, con Vinda Rossier. Saben, como que muchos personajes no evolucionaron en esta trama y pues no es algo que esperas. Realmente lo que tú quieres es que algo haya pasado con ellos. Yo creo que los que más evolución tuvieron fueron claramente Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald, y por supuesto Jacob y Queenie, que se casan al final. Incluso con Newt Scamander, que es uno de los protagonistas supuestamente, no pasó nada con él. No hubo una evolución, no hubo nada que le pasara a él. Espero estarme explicando con este punto. Y bueno, esto me lleva a mencionar que algunos arcos de algunos personajes no son tan convincentes. Tú como espectador no te lo crees al 100%, no esperas que esa sea la resolución final. Me refiero por ejemplo al camino de Credence Barebone durante esta película. Bueno, ya lo podemos llamar oficialmente Aurelius Dumbledore, ¿verdad? Este personaje tuvo mucha importancia en las primeras dos películas, sin embargo siento que su resolución fue intrascendente. Ok, sí, no se sabía que él era el hijo de Aberforth Dumbledore, pero eso no afectó en nada, y al parecer no va a afectar en nadie más que en Aberforth. Realmente esa trama no aporta mucho a la trama general, ¿me explico? Por ejemplo, también Queenie, que estuvo como indecisa en esta película, lo cual pues claramente no está mal, sino que de repente dijo, ok, ya, me voy a regresar con los buenos, no pasa nada, me caso con Jacob. Las decisiones o incluso las causas no son completamente fuertes para que nosotros nos sintamos emocionados por ellos. Lo que deciden hacer durante la película realmente no es tan convincente y por eso no terminas tan satisfecho con el arco del personaje. Digo, al final estuvo padre porque se casó con Jacob, pero en el medio como que estaba muy confundida, entonces realmente no entiendes por qué hace cada cosa. Lo mismo, por ejemplo, pasó con Yusuf Kama. Yo era de los pocos, yo creo, que esperaba ver que Yusuf Kama tuviera realmente un papel súper importante aquí, entender un poco más de quién es él, cuál es su propósito en la vida, y nos dieron todo lo contrario. No sé si les pasó lo mismo a ustedes, pero la primera vez que vi la película ni siquiera entendí cuál fue el objetivo de Yusuf Kama. Terminó la película y realmente me quedé pensando, ¿qué hizo Yusuf Kama de importancia? Sabemos que va con Grindelwald y que al final regresa con los buenos, pero dices, ¿por qué? Porque aparte es un personaje principal, él sí tuvo su propio póster. Ya cuando vi la película por segunda vez dije, ok, voy a poner mucha atención en Yusuf Kama, en sus motivaciones, en sus objetivos, y pues realmente no hay. Simplemente va con Grindelwald a modo de espía, pero eso no tiene ninguna consecuencia, ningún objetivo para Grindelwald tampoco, ni para el equipo de Dumbledore, y simplemente al final regresa con los buenos, lo cual por supuesto estaba planeado, pero entonces no entendí para qué hizo eso, ¿me explico? Lo que sí hay que reconocer es que fue muy valiente al dejarse sacar los recuerdos de Little Strange. Ese momento sí me llegó. Por ejemplo, no sé a ustedes, pero a mí en esta película me encantó ver a Bounty en pantalla. Realmente Bounty estuvo increíble, me siento muy satisfecho con ella. Por un lado pudimos ver mejor las habilidades de la actriz interpretando a este personaje, y por otro lado también conocimos un poco más a Bounty. Tal vez no mucho de su pasado ni de su historia personal, pero la vimos enfrentarse a muchas situaciones distintas
y me encantó. Cada escena en la que estaba Bounty yo la disfruté muchísimo. Por otro lado, me hubiera gustado simplemente ver un poco más de Vicencia Santos y Liu Tao. Yo estaba muy emocionado por estos dos candidatos y realmente nos dieron muy pocos segundos en pantalla con estos personajes. Sobre todo con Liu Tao, a Liu Tao ni lo vimos. Vicencia Santos tuvo unos pequeños diálogos al principio y después de repente ya es jefa suprema y ni te emocionas porque ni la conoces. Realmente me encanta el personaje de Vicencia Santos en sí, pero yo creo que el no haberla desarrollado durante la película provocó eso, que al final, al ser elegida la jefa suprema, dijeras como, ok, está cool, pero no te emociona realmente. Y ahora sí, llegó el momento de hablar de Tina Goldstein. No me gustó para nada que Tina saliera solamente en 2 escenas y que esas 2 escenas las hayan revelado en trailers. Si realmente iba a salir tan poquito, pues ya lo hubieran dejado como una sorpresa. Pero bueno, creo que al final de cuentas sí se siente la ausencia de Tina, sobre todo porque ella es una Aurora. Como por qué no está involucrada en este tema de Grindelwald. Debería ser su principal objetivo. Y bueno, esto refiriéndome a Tina dentro de la trama. Pero se ha especulado últimamente que el que Tina no haya aparecido tanto en la película se debe más bien a su actriz Katherine Waterston. No a decisión propia, sino tal vez de la propia Rowling. Como les repito, estas son especulaciones, yo nada más les paso la información. Y es que precisamente cuando Rowling comenzó a hacer pública su postura hacia la comunidad trans, Katherine Waterston fue una de las actrices que dio su opinión públicamente a través de redes sociales, apuntando que estaba completamente a favor de la comunidad trans y que no podía concebir cómo algunas personas feministas no buscaran el bien y los derechos de todas las personas, incluyendo a la comunidad trans, refiriéndose a que esta comunidad debe ser respetada e incluso celebrada. Entonces la especulación es que esta declaración fue muy directa en contra de J.K. Rowling y esa fue la decisión por la que tal vez decidieron reducir la importancia de su personaje, algo que por supuesto no le convino tanto a la película. Les voy a ser sinceros, de entre los personajes de Animales Fantásticos, Tina no es de mis favoritos, sin embargo al ver la película dices, sí falta Tina. Sea lo que sea, sí nos falta verla ahí en pantalla con los personajes en esta misión, sí falta. Y también existe otra teoría que dice que en realidad todo lo que hizo Bounty en esta película iba a ser el rol que iba a desempeñar Tina, pero que después de las publicaciones que ya les comenté, decidieron reemplazar a Tina por Bounty, más por la actriz que por el personaje. Entonces se rumora que todo lo que vemos que hace Bounty en la película es lo que hubiera hecho Tina si eso no hubiera sucedido. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y bueno, ahora voy a retomar un poco lo que hablé en el anterior video sobre los actores. Y es que todos los actores en esta película lo hicieron increíble. Absolutamente todos estuvieron a la altura. Y por supuesto el trabajo de estos actores en escena hizo que esta película creciera muchísimo más. Por ejemplo, Eddie Redmayne ya sabemos que es un increíble actor y por supuesto vemos a un Newt Scamander muy memorable en esta película. Lo mismo pasa por ejemplo con nuevos personajes como el interpretado por Jessica Williams, que es Lally Hicks. No sé ustedes, pero a mí me encantó su interpretación. Y bueno, estos son ejemplos solamente porque la verdad todos merecen una mención de haberlo hecho increíble. Albus Dumbledore, interpretado por Jude Law, lo hizo increíble. Sabemos que no hay una mejor opción que Jude Law como Albus Dumbledore. También he visto que muchas personas debaten sobre cuál de los dos actores es un mejor Grindelwald, Johnny Depp o Mads Mikkelsen. Y bueno, voy a dejar un poco de lado la vida personal de Johnny Depp, aunque estoy de acuerdo en que fue una injusticia que Warner Bros. Lo despidiera, y simplemente me voy a enfocar en su actuación. Yo creo que en estos casos no cabe al lugar la comparación, porque los actores son muy distintos y ya nos dimos cuenta que ambos han interpretado a dos Grindelwalds completamente diferentes. A mí me encantan los dos actores, fue muy padre ver a Johnny Depp en las primeras 2 películas interpretando a este Grindelwald,
y a Mads Mikkelsen como el nuevo Grindelwald también me encantó. A nivel actoral no le podemos reclamar nada a ninguno de los dos. Sin embargo, quiero mencionar que sí hay diferencias importantes entre estos dos actores. Por ejemplo, siento que Johnny Depp nos trajo un Grindelwald un poco más mágico, por así decirlo, dentro del mundo mágico. Siento que se asimilaba un poco a Voldemort, una persona que definitivamente no es humana, sino que hay magia en él, magia oscura por supuesto, y siento que parte de eso podíamos verlo en Johnny Depp. Su piel era muy pálida, su cabello era muy moderno, blanco, y vaya, siento que era más como de ese estilo, más estilo mundo mágico. Y ahora, el Grindelwald de Mads Mikkelsen es mucho más recatado, él se siente mucho más humano y en mi opinión personal, eso es lo que yo tenía un poco más en mente desde que leí los libros y trataba de ver cómo era Grindelwald. Me encantó este porte que Mads Mikkelsen le dio a Grindelwald, esa sonrisita que lo hace realmente una persona muy carismática y en esta película realmente pudo demostrar el poder que tiene sobre la gente. Eso estuvo muy padre. Por supuesto, como les digo, me encanta la interpretación de Johnny Depp. Sin embargo, si me dieran a elegir con cuál Grindelwald me quedo, yo creo que definitivamente escogería a Mads Mikkelsen. No lo tomen a mal, como les digo, cada quien puede tener a su Grindelwald. Y es que algo importante de recalcar en esta película es que Jude Law y Mads Mikkelsen tuvieron una química increíble. No sé cómo les fue a ustedes en la sala de cine, pero por lo menos cuando yo fui a verla, los momentos en los que aparecía Albus y Gellert, todos gritaban, porque realmente se sentía esa tensión amorosa y pues realmente es una situación muy complicada entre estos dos personajes. Pero esa tensión está muy bien trabajada, está ahí. Y es lo que realmente los fans esperábamos de esta relación. Entonces yo pienso que estos actores desarrollaron sus personajes en conjunto de manera magistral. Me gustaría saber tu comentario, ¿por qué te gusta más Johnny Depp o Mads Mikkelsen? Déjalo en los comentarios. Y también quiero hacer una mención especial para aquellos actores que fungieron casi como extras. Digo casi porque no todos lo fueron. Me refiero por ejemplo a la señora Edith, a Henrietta Fisher o al primo Stanley. No solo ellos, hay muchos en esta película que tienen una o dos líneas y la verdad es que estuvieron increíbles. Creo que fueron de los momentos más lindos de las películas, ver a estos personajes divirtiéndonos o simplemente agregando un poco de sabor a estas escenas. Un personaje que me llamó mucho la atención fue Henrietta Fisher. Este personaje me pareció muy misterioso y espero que no desaparezca de esta trama como Nagini, porque me gustaría saber un poco más de ella. La interpretación de la actriz me encantó y realmente me hizo interesarme en el personaje, aunque en esta película la hayamos visto como con 3 diálogos, pero no sé, me intrigó mucho ese personaje. Antes de que continuemos con este video te tendré que aplicar una maldición. ¡Imperio! Si ya estaba suscrito lo siento, pero si no, pues ya está suscrito. Y ahora sí, se vienen los temas de los que todos están hablando y los cuales por supuesto tienen bastante peso dentro de una película. Me refiero al argumento, el guión y la dirección. Voy a hablar de estos 3 elementos en conjunto porque por supuesto están muy relacionados y me ayudarán a desarrollar mis puntos. Y bueno, comenzaré hablando de la historia en sí, la cual ya sabemos que fue escrita por J.K. Rowling. Y ya sabemos más o menos cómo trabaja ella, lo vimos en Harry Potter. Aunque son 7 libros, es importante desarrollar la historia de principio a fin o por lo menos establecer las situaciones y los momentos más importantes. Así que estoy completamente seguro de que ella realizó esto mismo con la saga de Animales Fantásticos. Escribir la historia de principio a fin, estableciendo los momentos más importantes. Y bueno, de hecho todo está basado en la historia que ya conocíamos, que se nos mencionó desde las Reliquias de la Muerte, simplemente que en esta saga de Animales Fantásticos se desarrolla profundamente. Como ya saben, al término de la producción de Los Crímenes de Grindelwald, J.K. Rowling ya había escrito el guión para Los Secretos de Dumbledore. Sin embargo, se hicieron públicos los retrasos de esta película debido a la reescritura de este guión, en la cual ahora iba a intervenir Steve Kloves, que como todos sabemos fue el guionista de 7 de las 8 películas de Harry Potter, es decir, él era el encargado de adaptar el libro a guión cinematográfico, lo cual por supuesto no es un trabajo fácil ya que sabemos
pues qué tan largos son los libros de Harry Potter. El punto es que después de que se estrenó Los Crímenes de Grindelwald y mucha gente quedara insatisfecha por las tramas inconclusas y por la complejidad de la historia presentada en la película, Warner Bros. Decidió traer de nuevo a Steve Kloves para que ayudara en la escritura del guión. De esa forma la película pues sería mucho mejor contada a modo de película, no tanto como un libro. Pero bueno, la polémica de los últimos días es que en una entrevista David Heyman declara que para Los Secretos de Dumbledore Steve Kloves se encargó de escribir el guión, pero de alguna forma da a entender que J.K. Rowling escribió el guión original y que no trabajaron juntos realmente, sino que Steve Kloves tomó ese guión y lo reescribió, lo cual causa algunos problemas y ahorita les voy a mencionar por qué. Algo que debemos reconocer es que esta historia, esta película, está muy bien estructurada. Se agradece mucho. Definitivamente es la película de Animales Fantásticos que más se entiende. Aunque en mi opinión exageraron un poquito con los diálogos, ¿no les parece? Siento que lo padre de las primeras dos películas de Animales Fantásticos es que no todo se decía con palabras, algunas cosas se representaban con acciones o incluso con gestos y miradas, y tú, conforme avanzaba la película, deducías ciertas cosas. Digo ciertas cosas porque la mayoría estaban complicadas, pero por lo menos las más importantes estaban ahí presentes y te daba ese trabajo a ti como espectador, realmente hilar esos pequeños momentos para saber qué está pasando. Sin embargo, aquí en Los Secretos de Dumbledore, todo se dice textualmente. Se agradece porque entiendes al 100%, pero ya no queda tanto trabajo para ti. Espero estarme explicando, pero bueno, eso me hubiera gustado más en términos de diálogos. Y estos diálogos precisamente son tarea de Steve Kloves, no de J.K. Rowling como tal. Y bueno, continuando con esta polémica de David Heyman diciendo estas declaraciones en una entrevista, también da a entender que toda la parte final de la película, es decir, lo sucedido en Bután, fue escrito completamente por Steve Kloves. Estoy usando la palabra se sugirió que David Heyman dijera eso porque no lo dice textualmente, sino que lo dice como con otras palabras, pero tú viendo el video dices, creo que se está refiriendo a esto, y lo puedes ver en su cara, ves su cara dudando, buscando las palabras correctas para expresar lo que quiere decir. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que J.K. Rowling simplemente sitúa los hechos. Al final es Bounty quien llega con la maleta y le regresa el Killing a Newt. El Killing escoge a Albus Dumbledore, Grindelwald queda como un mentiroso y escapa, y Vicencia Santos se convierte en la jefa suprema. Y entonces llega el trabajo de Steve Kloves, quien dice: ok, en este punto todos votan por Grindelwald, se convierte en jefe supremo, pero llega Credence y les dice a todos que Grindelwald es un mentiroso. Y luego llega Newt con el Killing realmente no escoge a Grindelwald sino a Dumbledore, y comienza esta pelea en la dimensión espejo. Es un ejemplo, ¿me explico? Me refiero a que Steve Kloves es la persona que escribió todo este final, y para mí esta, que debería ser la parte más climática, siento que no lo fue. Hasta cierto punto lo sentí un poco infantil, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Siento que las soluciones fueron muy inmediatas. Por ejemplo, Grindelwald ganó y de repente Credence dice: no, Grindelwald es un mentiroso, y Anton Fugge dice: no es cierto, este es el Killing real, y se muere. Y entonces llega Newt y dice: no es cierto, Grindelwald sí es un mentiroso, aquí está el verdadero Killing. Y todos dicen: oh no, tenemos que votar otra vez. Oh, votemos por Vicencia Santos. No sé ustedes, pero siento que nada de esto me pareció grave. En una película, en este momento, nosotros necesitamos sentir ese riesgo para poder emocionarnos y realmente preguntarnos qué es lo que va a pasar. O sufrir por los personajes o emocionarnos por los personajes. Es realmente eso lo que nos hace sentir la experiencia de la película. Pero bueno, esto no solamente sucede por el guión, y aquí es donde entra la dirección de David Yates. En mi opinión, David Yates hizo un muy buen trabajo con las últimas películas de Harry Potter e incluso con las primeras dos de Animales Fantásticos. Sin embargo, no sé qué pasó en esta tercera película, pero no me gustó su dirección. Y aquí es donde les digo que es importante diferenciar
los elementos cinematográficos y saber exactamente de quién es la responsabilidad de cada cosa. Por ejemplo, como ya les dije, J.K. Rowling se encarga de escribir la historia, Steve Kloves de desarrollar el guión y David Yates de la dirección de la película. Por supuesto, el conjunto de estos tres elementos hace que la película funcione o no funcione, independientemente de que el resto de los elementos que ya mencionamos sean excelentes. Y bueno, no quiero parecer defensor de nadie ni tampoco echarle la culpa a nadie, porque por supuesto esto es una película y la decisión es de muchísimas personas, pero voy a comenzar diciendo que la historia de J.K. Rowling es buena. Por ejemplo, si tú cuentas la historia de los secretos de Dumbledore a otra persona, suena súper interesante. Un mago oscuro que es prófugo de la justicia de repente se alía con el jefe supremo, quien decide absorberlo de sus crímenes para que se postule a jefe supremo de la comunidad mágica. Esto con el propósito de que los magos gobiernen sobre los muggles y provocar una guerra tanto entre magos como entre muggles, teniendo de por medio una criatura tan mística e increíble como lo es el Qilin y muchos personajes que tratan de derrotar a Grindelwald. Me explico, si tú cuentas la historia casi a modo de sinopsis o de resumen, la historia suena muy bien y suena muy atractiva, incluso si incluyes la historia de Jacob y Queenie, la historia de Albus Dumbledore con Gellert Grindelwald. Realmente la historia es interesante. Lo que yo creo que falló un poco en esta película fue el modo de contarlo y la dirección como tal. Por ejemplo, los guiones simplemente te sugieren ciertas cosas, no te dicen detalladamente cómo tiene que ser cada escena, más bien está conformada de diálogos y de acciones. Entonces aquí entra el papel del director, quien es quien decide cómo se cuenta la historia. Entonces el director agrega acciones de los actores, el director agrega la música, el director le dice al director de fotografía cómo quiere que una escena se vea visualmente. Prácticamente todo eso recae en el director. Por lo tanto, es muy importante que tenga una concepción muy definida de cómo va a trabajar todos los elementos para que la película sea lo más emocionante posible. Y creo que fue precisamente eso lo que falló en esta película. La película no tiene momentos muy emocionantes. Más bien, quiero decir, los momentos que deberían ser más climáticos no lo son. No llegan a un punto de emocionarte a ti como espectador, o de preocuparte, o de afligirte. Realmente la película no logra eso. La película te hace sentir que los sucesos son muy flojos o que las causas sean también muy flojas como para desarrollar las consecuencias que vemos en la película. Y eso es simplemente un problema de dirección aunado al guión. El conjunto de todos estos factores hacen que la gente la haya descrito como una película aburrida y predecible. Siento que ese fue el factor que no explotaron en esta película, la emoción o incluso la tensión. Debería haber muchos momentos muy tensos y no funcionan. Por ejemplo, en la parte final, ya cuando está sucediendo todo lo de la elección del jefe supremo, aunque sí te sorprenden ciertas cosas, no está ese factor que a ti te hace preocuparte por qué va a pasar. Sientes que no hay un punto de gravedad en el que los personajes van a tener que tomar decisiones muy fuertes para poder sobrevivir o incluso defender su ideal. No sucede así. Entonces, en mi opinión, lo que más falló en esta película fue la dirección de David Yates y el guión de Steve Kloves. Incluso he visto que muchas personas se han quejado que esta película no tiene la esencia de J.K. Rowling, y la verdad es que sí se nota. Como ya lo mencioné, en algunos aspectos se siente como ventaja, pero en otros como desventaja. Y bueno, ya para terminar me gustaría hablar de algunos detalles de la trama que siento que son importantes de mencionar aquí a modo de crítica. Comenzando por los secretos, es decir, los secretos de Dumbledore, que ahora sabemos que no solamente se referían a Albus, sino a los tres hermanos. Y más que nada era porque estos no eran secretos, más bien eran cosas que nosotros ya sabíamos y simplemente necesitábamos que lo dijeran textualmente para confirmar que estábamos bien. Por ejemplo, que Albus y Gellert estaban enamorados. Fue muy padre ver a estos personajes en escena diciéndolo abiertamente, sin embargo, ya lo sabíamos, se sabía. Después, que Ariana era una Obscurial.
también ya se sabía, era más que obvio. Tal vez el único secreto que no se sabía tal cual era que Credence era en realidad Aurelius Dumbledore, el hijo de Aberforth Dumbledore, pero aún así este secreto es intrascendente. He visto que muchas personas se quejan de que el Qlin fue una criaturita que sin saber nada de política decide quién es el jefe supremo, pero pues no es así, no sean exagerados. El Qlin tiene la capacidad de saber qué persona es pura de corazón. Si el Qlin escoge a Vicencia Santos, tú no estás obligado a votar por Vicencia Santos, tú puedes seguir votando por quien tú quieras. Esa fue una simple estrategia de Anton Fugge y de Gellert Grindelwald para convencer a la gente, no para obligarla a votar por Grindelwald. Así que no, el Qlin no elige al jefe supremo, eso sigue siendo una democracia entre los magos del mundo mágico. Pero bueno, ya después de haber visto la película, llegando a este punto, amigos, les juro que yo pensé que el Qlin se iba a inclinar ante Jacob Kowalski. Dale like al video si tú también creíste que el Qlin iba a escoger a Jacob. Y es que, ¿por qué no pasó? Fue de esas cosas que estás seguro de que van a pasar y que tienen que pasar en favor de la historia. Hubo dos momentos muy específicos en la película. Primero en el pub de Aberforth, donde están todos comiendo y entonces el Qlin anda como muy cariñoso con Jacob y Jacob baila con él. Porque incluso Newt le dice a Jacob que los Qlin saben qué persona es pura de corazón. Y ahí los ves a los dos siendo súper amigos. Y después en las calles de Bután, Albus le dice a Jacob: es que tú eres una persona muy especial, tú tienes un corazón lleno. Prácticamente le dice que es la mejor persona del mundo. Y sabemos que tiene razón, por lo menos de los personajes que aparecen en Animales Fantásticos, no nos cabe duda de que el más puro es Jacob Kowalski. Entonces imagínense que después de que Grindelwald hubiera humillado a Jacob Kowalski públicamente e incluso lo hubiera torturado, el Qlin se inclinara ante él. Díganme si no hubiera sido increíble, incluso hubiera ayudado al discurso de esta película. Estarían reforzando la idea de que un mago y un mogul son personas a fin de cuentas, con capacidades diferentes pero son iguales. Digo, obviamente no podrían elegir a Jacob como el jefe supremo porque pues no es mago y pues siento que no estaría dentro de las reglas del mundo mágico, pero aún así que todo el mundo hubiera visto que el Qlin se inclinara ante un mogul, los hubiera hecho reaccionar y decir: ok, es que lo que Grindelwald quiere hacer no está bien, un mogul es igual a nosotros. Y eso hubiera reforzado muchísimo este discurso. Como les digo, eso no querría decir que hubieran elegido a Jacob como jefe supremo. De todas maneras hubieran elegido a uno de los candidatos que ya estaban de por sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no se inclinó el Qlin ante Jacob? Quedé muy frustrado con eso porque no importa si ese suceso no tenía relevancia después, en ese momento le hubiera abierto los ojos a todas las personas que estaban ahí. Un momento súper desperdiciado. Algo que también me pasó en esta película es que hubo muchos detalles sin resolver. Pero no me refiero a detalles que vamos a ver en próximas películas, sino detalles que se tuvieron que haber resuelto en ese momento. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Bounty va a solicitar las réplicas de la maleta a un mogul? Pues bueno, si recuerdan, le pide 6 réplicas cuando en realidad necesitaba 4, ya que la original pues era la de Newt Scamander y solo se usan 5 maletas en la película. Es decir, que sobraban 2 maletas. ¿Para qué pidió 2 maletas de más? Hay muchos detalles de ese estilo que pues no me cuadran y siento que nunca voy a tener una respuesta. Y bueno, también siento que hubo mucho fanservice en esta película, lo cual se agradece, por supuesto, porque está padre recordar cosas de Harry Potter que nos hagan sentir nostalgia con ciertas cosas, pero fueron metidos ahí nada más porque sí. Y voy a mencionar solamente 2 ejemplos muy específicos, comenzando con el jugador de Quidditch que vemos cuando Newt y Theseus llegan a Hogwarts, que simplemente está persiguiendo una snitch dorada, así sin más, no tiene ni tantita relevancia en la historia, no pasa absolutamente nada con él. Y la snitch dorada, que después llega a manos de Albus Dumbledore. La snitch es algo muy importante, creo que es uno de los objetos más queridos por los fans. Sin embargo, en la película es como, una snitch dorada, X. Y la verdad es que no está padre porque tú como fan esperas mucho de estas referencias. No sé si se acuerdan, pero cuando salieron los trailers, tanto yo como otros youtubers y muchos fans hicieron muchas teorías de la snitch dorada.
Había 80,000 teorías de qué iba a pasar con la Snitch dorada, o para qué iba a servir, o por qué Albus tenía un Snitch. Y al final no tuvo nada de trascendencia. No me sentí muy satisfecho respecto a esas referencias porque, como les digo, no sirvieron para nada. Si lo van a incluir en una película, pues por lo menos que tengan una importancia verdadera. Y me refiero simplemente a estos objetos muy importantes. Porque, por ejemplo, vimos el monstruoso libro de los monstruos saliendo de la maleta de Lally Hicks y estuvo increíble verlo ahí. Otra cosa que verdaderamente me sorprendió es que en esta película no hubo flashbacks. Yo estaba completamente seguro de que íbamos a ver 1 o 2 momentos en flashbacks, pero no fue así. No supimos nada en ese aspecto, por ejemplo, del vial, o de Ariana Dumbledore, o de Aberforth con su novia. No vimos ni un solo flashback y eso me pareció muy extraño, la verdad. Digo, siento que sí fueron necesarios porque ya nos lo habían manejado así en películas anteriores, pero pues esto me hace pensar en una cosa. Por ejemplo, en las películas de Harry Potter sí se usaba recurrentemente el recurso de los flashbacks, pero también porque los libros así lo establecían. De por sí en los libros había flashbacks, entonces pues se sentía muy natural dentro de las películas. Lo que absolutamente nadie se esperaba era que al final veríamos un flashback de la vida de Snape, de Severus Snape, en el cual se nos iban a explicar muchas cosas, que por supuesto eran súper importantes para la trama. Sin embargo, aquí en la saga de Animales Fantásticos, tú como espectador ya sabes que sucedieron muchas cosas en el pasado y que por supuesto se van a mostrar a modo de flashback. Y que no viéramos este tipo de momentos, pues la verdad estuvo muy extraño. Y eso me hace pensar que tal vez están reservando muchos de esos flashbacks para mostrarlos al final de la saga, si es que hay más películas, ¿verdad? Pero bueno, esto provoca que ya no haya un factor sorpresa porque sabemos que en algún momento forzosamente nos van a mostrar el flashback de cuando Ariana muere, o de cuando Albus y Gellert eran jóvenes, o de Aberforth, o de cualquier otro personaje. Sabemos que eso va a suceder y pues está triste que ya no sea una sorpresa, porque si no fue en esta película, tengan por seguro que va a ser al final. Y bueno, yo creo que en otro video voy a hablar más específicamente de la trama, de las cosas que sí funcionaron, de las cosas que tal vez no desarrollaron tanto, o incluso las cosas que no tuvieron sentido. Algo así como un análisis específicamente de la trama, dejando a un lado el resto de los elementos cinematográficos. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esta fue una crítica un poco larga, una crítica combinada con opinión, y por supuesto me gustaría saber lo que tú opinas. Así que déjame aquí en los comentarios todo lo que a ti te gustó o lo que no te gustó, lo que te esperabas, lo que no de esta película, y así podamos compartir todos nuestra opinión. Yo soy Paul Delfín y nos vemos la próxima. Y no podríamos comenzar de mejor manera que con el meme en las pancartas de los... pero en el medio como que estaba muy... Sin embargo, el Grindelwald de más... Esto quiere decir que J.K. Rowling simplemente... Antes de hacer esta crítica quise ver...